Al nombre de Cristo. A Él es que debemos darle toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Dice la palabra por los siglos de los siglos, porque Él se la merece. Mi nombre no es Sala, para los que no me conocen, por la misericordia de Dios estamos aquí. Y es más que un honor y me siento contento. Porque cuando a usted le toca predicar la palabra de Dios y el Señor le da la palabra que usted tiene que predicar, usted se siente contento. A veces cuando un predicador no tiene la línea de Dios, la línea de la palabra, se siente bien preocupado. Y los que han predicado saben qué es eso. Hay otros que se paran a predicar de ellos mismos y predican de ellos mismos o de otras cosas. Pero cuando tenemos que predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Así que a cada uno de los oyentes, a través de los medios, a través de la radio, de internet y Facebook, los saludamos y preste atención a la palabra que el Señor tiene para esta hermosa noche. Vamos a estar puestos de pies para dar inicio con la lectura de la palabra y voy a dar continuación al tema de la gracia. Vamos a estar leyendo en Efesios su capítulo 2, versículos 8 y 9 para iniciar. Gloria al Rey que vive por siempre. Ha sido una semana llena de lucha, de dificultades, pero en el nombre del Señor podemos vencer y mantenernos en pies hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, por su santa y divina palabra. Gracias porque ellas son espíritu y vida, Señor. Ellas son el alimento para nuestras almas, Señor. El sustento de vida eterna que usted nos ha dejado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la alabanza y la honra a Dios. Este interesante tema, la gracia, parte 2, la continuación de este tema de la gracia. El Señor nos ha querido dar este regalo de salvación y la humanidad vive rechazando este regalo de salvación. Estuve hablando en Job cuando el Señor, en el tiempo antiguo, al principio, uno de los libros más antiguos que se escribió, el Señor habló de la gracia en ese primer libro que se escribió, según los teólogos, en Job. En Job 33, donde nos habla uno de los amigos de Job, que estuvo con él escuchando la palabra de Dios, o la palabra de sus amigos y la palabra de Job, dice que él tomó el lugar de Dios. Y él le dijo, en una o en dos formas habla Dios, o en dos maneras. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, el Señor se les revela para que el hombre se aparte de sus malas obras, para que se aparte de la soberbia, para que se aparte de su maldad. Y dice, también en su lecho es castigado el hombre con un dolor fuerte en todos sus huesos. Y llega un momento que ya el hombre no quiere comer, no quiere beber, no quiere nada de lo de esta tierra. Y entonces el que está escribiendo dice, si estuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le enseña al hombre lo que debe hacer. Y cuando uno busca este elocuente mediador, es Cristo. Ese mediador que fue designado por el Padre para que redimiera a la humanidad. Y en Job 33:23 dice, si estuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber. Y le dije en el otro mensaje que elocuente es la facultad de hablar, escribir de modo eficaz para deleitar. O sea, ese mediador que vino para el hombre es alguien eficaz, eficiente, que no falla esa mediación entre Dios y el hombre. Y dice que le diga, ese elocuente mediador, le diga al hombre, le diga a la humanidad, Dios tuvo de ti misericordia, que te libró de descender al infierno. Tú hallaste redención, fuiste redimido, se pagó el precio por tu maldad, por tu pecado. Eso le dice este hombre. Y dice que si el hombre
acepta eso, su carne será más limpia que la de un niño, hablando de la vida eterna, del cuerpo glorificado, y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y él le amará. Voy a hacer un breve recuento de este texto, luego voy a mostrar los otros demás textos que nos hablan de lo que es la gracia. Y dice que si el hombre viene donde Dios, orare a Dios, Dios va a amar por esa oración que el hombre hace. O sea, cuando el hombre se humilla y reconoce la grandeza de Dios, dice que orará a Dios y Dios le amará y verá su faz en júbilo. Restaurará al hombre su justicia. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno solo. Por eso tuvo que venir Cristo a tomar el lugar ese justo por los pecadores, porque alguien justo tenía que pagar el precio. Y dice este versículo que Él le va a restaurar al hombre su justicia. Cuando nosotros aceptamos este sacrificio de este elocuente mediador, entonces somos justos por ese sacrificio de ese mediador. Ahí se consuma la gracia, el regalo de Dios para la humanidad, donde envió a su Hijo para morir en mi lugar. Como dijo Pablo, no voy a hablar por lo demás. Dijo Pablo que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque muchas veces predicamos y señalamos y decimos, pero nosotros somos los primeros pecadores y los primeros que debemos acusarnos a nosotros mismos. El único que pudo decir, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa a mí de pecado? ¿Quién me dice que yo tengo maldad? Fue Jesús. Y nadie pudo abrir la boca y decirle que él tenía pecado. Pero nosotros todos somos pecadores. Y a través de esa sangre derramada, entonces el Señor nos hace justo. Porque al cielo no va a entrar nadie injusto. Todo el que va a entrar al cielo es justo. Y solamente a través de Cristo, de este elocuente mediador, el hombre alcanza la justicia. Y dice que si oramos a Dios a través de este elocuente mediador, Dios restaurará al hombre su justicia. Él mirará a los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, dice que Él está atento a toda la humanidad para ver cuál dice, yo reconozco que soy un pecador. Y lo que le falta a la humanidad es reconocer su pecado. La humanidad vive justificando cada día su maldad, cada día justificando en el pecado en que vive. Y no se para un día y dice, yo soy un pecador y necesito que alguien me perdone. Entonces Cristo viene y te perdona. Y el Señor está atento, dice, a todos los hombres, mirando al que dijere, yo soy pecador, yo pequé. Y aún así los amigos que nos escuchan, viendo que el Señor está atento, esperando ese día, ese momento que reconozcamos que somos pecadores, el hombre se muere en su pecado y no dice yo soy un pecador. Y se va a una eternidad sin Cristo simplemente por no orar a Dios y reconocer que es un pecador y desprecia, desecha la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo que tuvo para con toda la humanidad. Gloria al Rey que vive. Y dice, Dios redimirá su alma. Al que dijere que pecó, Dios redimirá su alma para que no vaya al sepulcro, o sea, para que no vaya al infierno, y verá su vida en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con los hombres, para apartar al hombre del infierno y para iluminarlo con la luz de los vivientes, darle vida eterna. El Señor hace eso solamente para darle vida al hombre, al que reconozca que es pecador. Y la Biblia tiene tantos pasajes que nos hablan de la gracia. Y hay otro pasaje que cuando yo leí ese pasaje me llenó de vida. En Isaías, toda la Biblia es hermosa y nosotros debemos enamorarnos de la Biblia. Hoy es el día del evangélico en este país y en el mundo entero es el día, se conmemora el día de la Reforma Protestante, que Martín Lutero clavó la 95 tesis. Y por eso usted ve que los católicos nos dicen, tú eres protestante, es porque se protestó en contra de esa doctrina que ellos enseñan. Este hombre se levantó y dijo, eso no es así. Y por eso se nos da ese nombre de protestante, o sea que protestamos a lo que ellos enseñan y enseñamos lo que es la palabra de Dios. Isaías,
un libro hermosísimo, donde se habla muchísimo de Jesús. Le llaman el libro mesiánico porque es uno de los libros que más habla de Jesús. Ahí están todas las profecías de Jesús, están en Isaías. Pero en el capítulo 55 de Isaías, un texto hermosísimo, cuando yo leí dije, wow, la gracia salvadora del Señor. Este texto, yo creo que en la Biblia no hay otro pasaje que aparezca tanta palabra en imperativo como Isaías 55. Casi todas las palabras de los primeros versículos están en imperativo, donde el Señor es una orden que le da a la humanidad para que obedezca a la palabra de Él. Y dice ahí, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos los sedientos, todos los que tienen sed. Y usted puede decir, bueno, yo no tengo sed. En lo secular o en lo natural, usted pueda que se haya bebido un buen vaso de agua y no sienta sed ahora mismo. Y de lo que estamos aquí, yo sé que muchos no sentimos también esa sed de la que habla aquí la palabra de Dios. Pero hay una humanidad de millones de personas que tiene una sed insaciable. Todo el que no tiene a Cristo tiene una sed insaciable que no se le sacia con agua, con nada. Muchos recurren al alcohol, a las drogas, a los vicios y a otras cosas para tratar de llenar esa sed interior que tiene el hombre. Esa sed que no puede ser llenada con nada más. Y por eso en este mensaje de la gracia el Señor le dice a todos los oyentes, a los que no tienen a Cristo, a los que están ambivalentes, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid. Es una palabra imperativa, o sea, vengan. Eso es algo que debe ser cumplirse. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y cuando habla de los sedientos, hay otro texto que cuando usted lea la Biblia, es bueno que cuando usted lea la Biblia siempre usted busque la concordancia. Hay muchos textos de concordancia, muchos no la saben usar, otros no la usan. Son esos textos pequeñitos que aparecen al lado de un versículo que muchas veces lo pasamos desapercibidos. Pero la Biblia nos da referencia para que nosotros entendamos más a claridad. Ahí de ese primer versículo nos lleva a Apocalipsis 21:6. Y dijo, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tiene sed, y al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Cuando el Señor le dice ahí en este libro de Apocalipsis, ya finalizando, hecho está. Recordemos en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Ya todo está hecho. El Señor pagó el precio por el pecado de la humanidad. El Señor murió por nosotros para saciarnos esa sed. Y dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de balde de la fuente de agua de vida. Esa fuente que sacia es Cristo. Y Él le ofrece a la humanidad gratuitamente que venga a llenarse de la fuente de agua de vida. Cristo es el agua de vida, su Santo Espíritu. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, dice la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo en Isaías el Señor le dice que a todos los sedientos vengan. Y el Señor vuelve y lo repite en Apocalipsis, al que tiene sed venga que yo le voy a dar gratuitamente. Y en Isaías dice que es sin dinero y sin precio. Él va a dar de esa agua a todos los que tienen sed, a todos los sedientos, a toda la humanidad, para saciar la sed del hombre, la sed de la humanidad. Ese es el regalo de la gracia que el Señor le quiere dar al hombre, de saciarle la sed interior que el hombre tiene, darle paz, darle seguridad y llevarlo a un lugar de paz y de bendición. Y ya en los últimos versículos de Apocalipsis también, en Apocalipsis, gloria al Rey que vive, 22:17, ya ahí cuando el Señor está cerrando ese capítulo, el mismo Señor hablando, vuelve y le da esta advertencia a todos los hombres. Y dice de la siguiente manera:
Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que tiene sed, que venga. Y a todo aquel que quiera, oiga lo que dice ahí, abierto a todo el que quiera, venga de gratis, que yo le voy a dar de la fuente del agua de vida que es Cristo, para que se sacie esa sed. Esa es la gracia del Señor que le ofrece a la humanidad, llenarnos con esa agua de vida que salta para vida eterna, para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Y el Señor llama a todo el que quiera. Y hay algunos que enseñan que el hombre, Dios elige a quien va a salvar y que nosotros no tenemos que ver con la salvación. Aquí dice en Apocalipsis 21:17, y al que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. O sea que nada más tiene que estar ese querer en nosotros, de nosotros aceptar a Cristo, nosotros aceptar esa gracia, ese regalo para salvación que el Señor le está dando a toda la humanidad, para que venga y se sacie de la vida eterna. Pero el hombre rechaza, el hombre no quiere, el hombre lo dice que para después, que otro día, que un día más tarde. Y muchas veces le llega la muerte sin aceptar este regalo de vida eterna, esta gracia de salvación que el Señor ha preparado de antemano desde el principio, para que todos seamos salvos. Y el hombre rechaza esto. Y sigue hablando ahí en Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aquí el Señor nos hace una pregunta. ¿Por qué que ustedes, todos los que trabajan, lo gastan en cosas que no sacian, cosas que no dan provecho, que no es pan? Y hoy más que nunca vemos la humanidad trabajando, afanado para comprar cosas, vanidades que pasan. Y muchos incluso hasta pasan hambre para ello alcanzar ciertas metas, ciertos lujos. Pasan hambre y no invierten el dinero en lo que es pan. No invierten el dinero en la cosa que sacian. Como dijo Salomón, que es un don de Dios a quien el Señor le da riqueza y le da facultad para que disfrute de esas riquezas. Porque muchos ricos, que es algo doloroso, dijo el mismo proverbista, tienen su riqueza solamente para verla con sus ojos y qué linda se ven y no pueden disfrutar de ella. Y dice que el dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, duerme tranquilo sin preocupaciones. Pero los ricos, búsquelo usted para que usted vea qué dice de los ricos. Entonces el Señor nos dice que por qué que nosotros gastamos el dinero en la cosa que no aprovechan, en lo que no es pan. Y dice, oídme atentamente y comed del bien. Óiganme, presten sus oídos para que ustedes coman de las cosas buenas. Isaías 55:2. Para que se deleite vuestra alma con grosura. Grosura era en los sacrificios, lo mejor de los sacrificios. Era la grasa mejor que se sacaba para el sacrificio. Pero aquí el Señor está hablando de esa grosura espiritual, lo bueno que el Señor tiene en el cielo. Le dice o nos dice, escúchenme atentamente para que vuestra alma se deleite con grosura. ¿Usted sabe lo que usted tener deleite? Hay pocas cosas en esta tierra que nos dan deleite a nosotros. Y dice el Señor que cuando vamos a Él, cuando nosotros escuchamos, nuestra alma va a tener deleite, va a estar deleitosa y va a comer con grosura. Y vuelve y sigue hablando en imperativo. Inclinad vuestro oído. O sea, ahí vemos ya en ese solo versículo, habla 2 veces de poner atención a las cosas que se escuchan, de escuchar bien, abrir el oído. Como decía el Señor, el que tiene oído, oiga. Nosotros que tenemos oído debemos oír. Inclinad vuestro oído y venid, imperativo, a mí y oíd otra vez y vivirá vuestra alma. Aquí está hablando que si nosotros ponemos atención al mandamiento de Dios, a lo que el Señor dice, y hoy más que nunca a través del sacrificio salvador de Jesús, nosotros debemos poner atención y escuchar a Dios
para que nuestra alma tenga vida eterna. El que está sin Cristo, tristemente, que ande caminando, aunque esté aquí, aunque se mueva para allá, dice la palabra que es un muerto. Nosotros alcanzamos vida cuando venimos a Cristo, entonces pasamos de muerte a vida. El hombre que anda caminando ahí sin Cristo para arriba y para abajo está muerto, dice la palabra de Dios. Está muerto porque está separado espiritualmente de la fuente de vida. Y si estamos separados de la fuente de vida que es Cristo, entonces está muerto. Y el Señor dice: venid a mí y oí, y vivirá vuestra alma. Y aquí viene lo más importante: y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. La misericordia firme que Dios tuvo con David la quiere con nosotros. La misericordia que el Señor tuvo con David. Y dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Pero quiero hablar de un poquito de la misericordia que el Señor tuvo con David, que quiere tenerla con usted, conmigo y con toda la humanidad. Esos amigos que nos escuchan, el Señor quiere tener esa misericordia firme, un pacto que no se rompa, que Él tuvo con David. Por ese amor que tuvo David para con Él, por ese corazón que el Señor entregó, que David entregó al Señor para que el Señor obrara en su corazón. Esa misericordia que el Señor tuvo con David, lo primero que fue perdonarlo de sus pecados. Y aun cuando él cometió un pecado digno de muerte, el Señor lo perdonó. Esa es una de las misericordias firmes que el Señor tuvo con David y que quiere tenerlo con toda la humanidad, con todos los oyentes en esta noche. Perdonarte de tus pecados. Ese es el regalo de la gracia, el perdón de pecado. La misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por jefe, por testigo a las naciones. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa misericordia firme. Dice aquí que la misericordia firme de David. Recordamos cuando David se propuso hacerle una casa al Señor. Y llamó al profeta y le dijo: yo me he propuesto hacerle una casa a Dios, para que esté el tabernáculo, para llevar el arca del pacto, y que la presencia de Dios esté en esa casa. Y el profeta le dijo: haz lo que está en tu corazón. Y luego el Señor vino en la noche y le dijo al profeta: dile a David que él no me va a construir casa, que yo le estoy construyendo una a él aquí. La misericordia firme de David, cuando nosotros partamos de esta tierra a un lugar especial en el cielo. Esa es la gracia de Dios, que cuando nosotros partamos de aquí tengamos un lugar seguro al lado del Señor donde estar para siempre. Y el Señor le dijo a David: la misericordia que tengo contigo no es que tú me vas a hacer casa, es que yo te estoy haciendo una aquí para que tú vengas a vivir conmigo para acá. Y ahí está parte de la misericordia firme, un pacto que no se rompe. Y los hombres hoy quieren hacer pacto con Dios. El Señor hizo un pacto con la humanidad, y a nosotros solamente nos toca aceptar ese pacto y decir: yo reconozco que soy un pecador, yo he pecado y necesito el perdón a través de la sangre de Cristo. Y con eso usted firma y sella ese pacto que ya está hecho por el Señor. Entonces ahí viene la misericordia firme a David. Otra de la misericordia firme a David, y que nosotros debemos tenerla muy en cuenta, es la salvación de tus hijos. Cuando el Señor le dijo a David: yo te tengo casa, y uno que saldrá de tu descendencia, ese va a construirme casa. Y aunque él peque y se aparte, yo voy a tener misericordia con él por ese pacto que yo hice contigo de salvarte. Y aunque él peque, yo lo voy a corregir, lo voy a castigar con vara de hombre, pero mi misericordia no se apartará de ese hijo tuyo por ese pacto que yo hice contigo. Esas son parte de la misericordia firme a David. Y hoy en día nosotros lo vemos como nada. Pero mire, mi hermano, los hijos es lo más que uno quiere en esta tierra.
Y hay gentes que se ha empeñado en enseñarle un mal camino a sus hijos. Yo digo, ¿dónde pondrán un día su cara cuando sus hijos se encuentren en una eternidad sin Cristo por culpa de que no le enseñaste el camino de salvación? Por culpa de que no lo instruiste en el camino del Señor. Por culpa de que no le dimos esta misericordia que el Señor le está dando a la humanidad. Y es triste ver cómo cuando nosotros nos apartamos del Señor, y vamos a leer unos versículos, la misma Biblia dice que Él no tiene misericordia de nuestros hijos, de nuestra familia, porque nos olvidamos de Él. El regalo de la gracia que el Señor nos quiere dar en esta noche, la misericordia firme a David, perdón de pecado, un lugar seguro cuando partamos de esta tierra y salvar a tus hijos, a tu familia, cuando nosotros partamos. Dice aquí en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Le dice que reconozca o que vea que Jehová es Dios, un Dios fiel, un Dios que hace pacto firme, que no lo quebranta. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, los que aman a Dios. Y ahí cuando hablaba de David, una de las cosas que David tenía era que David amaba a Dios. David de todo corazón amaba a Dios, dice la Biblia, un corazón conforme a de Dios. Y dice a los que guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones el Señor guarda tu generación. Cuando usted le implanta la enseñanza a sus hijos, que esos hijos siguen por el camino, aunque usted muchas veces no lo vea, usted clame y ore y siga fiel a Dios sobre todas las cosas. Si usted sigue fiel a Dios, el Señor hace lo que Él tiene que hacer. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está hablando Moisés cuando él pudo ver la espalda de Dios. Y dice que clamó: Jehová, Jehová, misericordioso y clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice que perdona la maldad, la iniquidad, la rebelión, y que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable, y que visita o castiga la iniquidad de los padres, los que se apartan de Dios, los que no aceptan ese regalo de salvación, los que no aceptan el regalo de la gracia. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Él. Por eso es que debemos nosotros aceptar este regalo de Dios, la misericordia firme que el Señor tuvo con David. Él quiere tenerla con todos nosotros para perdonarnos, para darnos un lugar en el cielo y para salvar a nuestros hijos después de nosotros. Y en Amós, hablando de la misericordia o hablando de ese pacto que tuvo Dios con David, aquí vemos tristemente cómo el que se olvida de Dios, Dios se olvida de él. Y recordamos el rico cuando murió y Lázaro, que dice que cuando él murió, que le pidió al padre Abraham que enviara a Lázaro, que no se le concedió esa petición, le hizo otra petición y le dijo: por lo menos manda a mi casa para que mis hermanos, mis hijos no vayan a este lugar, porque el que se olvida de Dios, tristemente dice la palabra que él se olvida de su descendencia. Y dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
Si nosotros no aceptamos ese regalo de gracia, si nosotros desechamos la palabra de Dios, si nosotros desechamos a Cristo, entonces no querramos que esos hijos que nosotros tanto amamos, el Señor va a tener misericordia de ellos. Porque nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir. Y esa fue la misericordia que Él tuvo con David, que Él quiere tenerla con nosotros en esta noche o en estos días, a la humanidad que venga a Él para que acepte ese regalo de gracia. Y dice el Señor que Él va a hacer la misericordia firme que tuvo con David, la va a tener con nosotros, de perdonarnos, de llevarnos al cielo y de salvar también a nuestros hijos, a nuestra descendencia después de nosotros. Pero si nos olvidamos de Él, entonces dice, yo me voy a olvidar de tu descendencia. Y hay muchos que se han apartado de Dios, que han dejado la palabra de Dios y le piden al Señor, ten misericordia de mis hijos. Primero ten tú misericordia de tus hijos, siguiendo los mandamientos del Señor, siguiendo su palabra, siguiendo sus preceptos, aceptando ese pacto, ese sacrificio que ya el Señor hizo por nosotros, aceptando esa gracia salvadora para que entonces el Señor tenga misericordia de nosotros hasta 1000 generaciones. Y a David le dijo más, a David le dijo, nunca faltará uno de tu descendencia que se siente en el trono eternamente, perpetuamente, por ese amor con que David entregó para con su Dios. Y vemos que Salomón hizo el templo, pero ese templo ya estaba diseñado por David, de cómo se iba a hacer ese templo para la gloria del Señor. Y dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Eso está hablando de David. Es un testigo, es un ejemplo para que nosotros sigamos la pisada de David. El corazón conforme al de Dios que David tenía, quiere que cada uno de nosotros lo tengamos. Y ese corazón conforme al de Dios es que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando hacemos algo mal, tenemos que reconocer que fallamos. Y David, cuando fallaba, reconocía y decía, yo pequé, y se humillaba. Y era un hombre que se humillaba y trataba de cumplir la ley de Dios. Entonces nosotros, como es el maestro a los pueblos y jefe y testigo a las naciones, debemos seguir sus pisadas para que ese pacto que el Señor hizo con David, que dice que Él quiere hacer con nosotros, ese pacto, esa misericordia firme a David en el versículo 3, dice, y haré con vosotros pacto eterno, un pacto por todas las generaciones. Y ese pacto es la misericordia firme a David. Ese Dios que no quebranta cuando usted se mantiene fiel. Dijo Pablo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Él mismo. Él sigue fiel y nos manda a nosotros que seamos fieles. Y en Apocalipsis, cuando habla de esos redimidos que están con Él, dice que los que están con Él son elegidos, llamados y fieles. Los infieles, los cobardes e incrédulos no estarán en su presencia, serán aborrecidos. Y por eso nosotros debemos mantenernos firmes, fiel a ese Dios que nos ha llamado. Dice aquí, llamará a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y hablando de la gracia, le da esa advertencia a todo el mundo, a toda la humanidad, a todo aquello que no quieren aceptar ese regalo de la gracia, y le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y vuelve y sigue hablando en imperativo. Busquen a Dios mientras Él puede ser hallado. Y la humanidad se le está predicando, se le está diciendo de la gracia. Y dicen, no, mañana, pasado, otro día, cuando yo disfrute un chin más, cuando yo goce un chin más. Y vendrá un día cuando no se podrá echar mano de ese regalo de gracia, de esa bendición que el Señor está regalando ahora. Y dice, busquen a Jehová mientras Él puede ser hallado, porque vendrá un día que el hombre llamará, el hombre tocará, el hombre orará, el hombre gritará de dolor buscando a Dios y no va a aparecer. Ahora nosotros solamente dice que de que clamamos, Él está ahí escuchando, atento a las oraciones para Él tener misericordia de nosotros.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cerca, atento, como leí en el versículo, que Él está mirando sobre los hombres, y al que dijere yo pequé, al que orare a Él, Él va a tener misericordia. Dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la gracia que el Señor quiere. El Señor quiere perdonar a la humanidad. El Señor quiere limpiar de todo pecado, pero el hombre se resiste a esa gracia. El hombre no quiere ser salvado. El hombre no quiere que Dios lo lleve a un buen lugar. El hombre rechaza la gracia, rechaza la salvación. Y un día tendrá mucho que lamentar porque no aceptaron ese regalo de salvación. No aceptaron la gracia donde el Señor dice: a todo el que quiera venga, que yo le voy a dar de gratis de la fuente de agua de vida. Y vivimos en este mundo, un mundo diseñado por Él, y que el hombre tiene que cada día, cada detalle del universo, nosotros debemos observarlo. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y en hasta ahora, y no van a encontrar otro planeta donde haya oxígeno, porque el único que el Señor diseñó que haya oxígeno es aquí. No van a encontrar otro planeta con agua, porque es que en este lugar fue que Él tuvo misericordia de esta creación y nos hizo este planeta para que nosotros habitásemos. Y el hombre, dice el salmista, que en el Seol nadie va a alabar a Dios. Porque aunque muchos niegan la existencia de Dios, muchos niegan a Dios, muchos dicen que no existe Dios, el Señor hizo una creación que no puede vivir sin Él ni despegado de Él. Y según nuevos estudios, la pronunciación del nombre de Dios, todo ser viviente cada vez que respira menciona el nombre de Jehová. Y como en el Seol, en el infierno no hay oxígeno, por eso el salmista dijo: en el Seol no hay nadie quien te alabe. Pero aquí dijo: todo lo que respira alaba al Señor Jehová. Porque el hombre está diseñado de esa forma y nosotros debemos entender de que el Señor, aunque nosotros nos descarriamos, aunque nosotros nos apartamos por un mal camino, quiere perdonarnos, quiere salvarnos, quiere llevarnos a un lugar de paz, a un lugar de gozo. Y aunque muchos se sienten cómodos en esta tierra y lo tienen todo, hablando materialmente, esta tierra no le da ni por los tobillos a lo que hay en el cielo. Si aquí hay cosas maravillosas, en el cielo hay cosas súper maravillosas. Y estoy preparando un mensaje por ahí de que la tecnología del hombre se ha quedado rezagada conforme a la tecnología del cielo. El hombre, aunque quien cree que ha avanzado tanto, la tecnología del hombre se quedó rezagada conforme a la tecnología de Dios. Y si nosotros entendemos estas verdades y de que aunque aquí sufrimos, allá vamos a disfrutar por toda una eternidad. Y ni el más millonario de los millonarios aquí disfruta lo que uno va a disfrutar un día en el cielo nada más. El salmista, que lo tenía todo, dijo que es mejor un día en su casa que 1000 años viviendo en esta tierra con toda la comodidad que él tenía. Y nosotros muchas veces por trivialidades cambiamos la gracia salvadora, ese regalo que el Señor le ofrece a toda la humanidad para que todos los sedientos vengan y beban gratuitamente de la fuente de agua de vida. De esa fuente que no se agota, que no se termina, el Señor quiere llevarnos a estar con Él. Dice, sigue hablando: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El hombre se cree tan inteligente, tan sabio, y como decimos en lenguaje dominicano, el hombre se cree tigre, y que va delante de Dios, y que lo tiene todo controlado. Y dijo el Señor que los pensamientos del hombre, si usted mira la distancia que hay del cielo a la tierra, está más lejos de ahí todavía. Dios está delante de todo. A Él no se le escapa nada.
Y aunque usted ve que muchas veces pasan las cosas y Él no actúa, Él está ahí. Y a Habacuc le pasó algo similar cuando dijo, Señor, ¿por y dónde que tú estás? Mira con lo que está pasando en el hombre. Y el hombre más poderoso humilla al que no tiene y está pasando. Y cuando Habacuc pudo ver la gloria del Señor, ahí fue que él se expresó en Habacuc 3 y dijo que aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, no haya ovejas en la manada, aunque no haya fruto, no haya nada, él se iba a gozar en Dios cuando él pudo ver la gloria de Dios. Aunque pase lo que pase, si usted se mantiene firme en Dios, un día podremos disfrutar de la gracia. Y aunque el hombre cree que está delante de Dios, tristemente un día chocará con su triste realidad de que se convirtió en necio por no aceptar la palabra de Dios, por no aceptar el regalo de la gracia, por no aceptar la bendición. Y en Jeremías dice, he aquí que los sabios se avergonzaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y cuál es la sabiduría que ellos tienen? ¿Qué es lo que han alcanzado? ¿Qué es lo que han logrado? Si aborrecieron la palabra de Jehová, desecharon la palabra del Santo de Israel. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La tecnología del cielo, brevemente. El Señor ya tiene grabado todo lo de la humanidad. 1000 años para adelante, el Señor le puede decir, déjame avanzar a ver en 1000 años. Que así, dale para atrás. En Job dice, tú conoces dónde termina la luz y dónde empieza la tiniebla. ¿O tendrás tú el control para llevar a la luz a su límite de brillante? ¿O a la oscuridad llevarla al límite de oscuridad, como la llevé a Egipto, que no se veía nada, que se podía tocar la oscuridad? O sea que como tenemos los controles del sonido aquí, Dios tiene control en el cielo de todas las cosas. Y con cables inalámbricos a control remoto, que no se rompen, no fallan, es mi hermano Juan Carlos. Y el hombre cree que ha avanzado en la tecnología. Y es triste ver cómo la mayoría de la humanidad se pierde simplemente por no reconocer su pecado, por no reconocer que es pecador. Y como decía, vive justificando su falta. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué no voy a los caminos de Dios? Porque me falta hacer esto, me falta hacer lo otro, me falta completar aquello. Y muchas veces la muerte nos sorprende y no se completan ninguno de los planes que el hombre tiene para hacer. El evangelio ha sido predicado, las personas lo escuchan, pero no reconocen a Jesús como Salvador. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya todo la Biblia nos declaró como pecadores. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios, la gracia que Dios tiene para la humanidad, es vida eterna solamente en Cristo Jesús. Dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que Dios, que es rico en misericordia, Él es millonario en misericordia. Y dice la Biblia que Él se deleita en misericordia. Y David dijo que mejor es la misericordia de Dios, que usted está vivo aquí. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. Mejor es la misericordia que la vida. Y dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese amor fue tan grande que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, solamente si reconocemos a Cristo, entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por ese regalo de Dios ustedes tienen o tenemos la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Para mostrar a los siglos venideros
la abundante riqueza de su gracia, para mostrar la abundancia que Él tiene de regalo. Un día el mundo va a poder entender la abundancia de regalo que Él tuvo para con nosotros, para con todos los que a Él se acercan y reconocen que son pecadores. El Señor le va a mostrar un día al mundo. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y para no abundar mucho en lo que es la obra es simplemente el resultado de nuestra fe en aceptar la gracia. Cuando nosotros aceptamos la gracia, entonces el resultado de nuestras vidas va a ser buenas obras. Pero no que las obras son las que me van a salvar, sino que la obra yo la hago como resultado de ese regalo que ya Dios hizo en mi vida. Entonces yo hago buenas obras. Por gracia soy salvo, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se tome la gloria y yo diga, yo voy a ser salvo porque yo predico bonito. Yo voy a ser salvo porque predico los domingos. No. Hay muchos que predican los domingos y tristemente se van a perder porque entonces hacen obras que no son conforme a la palabra de Dios. Y aunque están predicando, pero no están dando el resultado de la fe en Cristo, que son las buenas obras. Porque aunque hay muchas personas que predican, tienen una vida que no es agradable delante de Dios por las obras que hacen y porque piensan que Dios no lo está viendo, entonces hacen malas obras. Para terminar, el Señor no la pone tan fácil. Es fácil. Fácil para el hombre salvarse, es fácil. Aunque se coge lucha, pero el hombre en el mundo coge más lucha y más tropiezo y más problemas y sin ayuda y al final condenado. Aquí, aunque cojamos lucha, tenemos el Espíritu Santo que va con nosotros, guiándonos, ayudándonos, sustentándonos. Y muchas veces, gloria al que vive, nosotros cojamos más lucha porque no nos dejamos guiar de Dios, porque queremos hacer la cosa como nosotros queremos y nos metemos muchas veces por caminos que el Señor no nos ha mandado. Entonces viene el tablazo y tenemos que volver para atrás. Pero si nosotros confiáramos un poquito más en Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su sabiduría, si confiáramos un chin más en Él, las cosas fueran mejores. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la gracia que el Señor le tiene a la humanidad. Pero la humanidad no quiere aceptar esa gracia. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y deja que Cristo entre en tu corazón, entonces como resultado tú vas a tener buenas obras de esa fe que tú creíste y de esa obediencia a la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese regalo el Señor lo tiene para toda la humanidad, no queriendo que ninguno se pierda. Por eso nos puso la salvación, que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón, entonces será salvo. No desprecie ese regalo, no desprecie la gracia del Señor para contigo, que el Señor quiere darte o darle a toda la humanidad para que un día disfruten de los beneficios que Él tiene, de la superabundante riqueza de su gracia. Dios le bendiga.